Eduardo en Hechos 7:27, para que podamos comprender por medio de la palabra del Señor este término, como así también lo que nos quiere hablar el Señor por medio de esta lección. Hechos 7:27, si lo ha encontrado para que le pueda dar lectura. Amén, en el nombre del Señor. Dice su Amén. palabra. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Amén. Amén. Ah, esto se refería, ¿cierto? ¿Qué es lo que entiende aquí, hermano Eduardo? Esta parte yo no la tengo clara, donde dice 7:27, la referencia que leyó, dice: entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿A quién se refería aquí en esta Bueno, referencia? como sí, en el título que antecede el capítulo 7 dice defensa y muerte de Esteban. De Pero Esteban por dice. ahí, sí, Mm, sí, pero ahí también más adelante habla también de José, ¿cierto? De sí, José. pero De después igual José, habla ¿cierto? de El príncipe Moisés. de Egipto, claro. Habla Mm, de muchos ahí. Hay que ver el sí, contexto nada más. Hay que leer el claro, contexto. ya, Y de ahí también habla también de Moisés en el 22. claro, de Moisés, y después sigue hablando también de Moisés. No la entiendo esta parte, la verdad. ¿A qué se refiere cuando dice: entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Hola, hermana Eli. Me parece que se refiere a Moisés, ¿cierto? Sí, a Sí, Moisés me amén. parece mucho. Sí, a Amén. Moisés. Sí, ¿quién habló Sí, ahí? sí, eso le Ah, iba A a Moisés. comentar. Sí, sí, Se porque refiere a Moisés. el versículo siguiente dice: ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Así que sí, es Sí, Moisés. sí, Moisés. Cuando amén. Moisés por ahí, sí, cuando Moisés por ahí dio muerte a un egipcio. Sí, habla Sí, de eso. amén. Exactamente. Amén. Ya, Pone, por entonces, ejemplo, el término rechazar. sí, correcto. Ujú. Haciendo ahí referencia al término rechazar. Lo citan Sí, como un ejemplo ahí para comprender lo que es rechazar. sí, pues además habla que, como dice la lectura bíblica, dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? A pesar de conocer la vida, la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? Nosotros sabemos que Dios no lo ha desechado. Bueno, aquí dice la palabra que es un firme no, ¿cierto? La respuesta es que no, eh, que no está desechado, y como así también en Moisés siendo parte del pueblo y el líder de aquel pueblo. Es lo que puedo comprender. No sé, hermana Connie, que usted qué más puede aportar en esto. No, concuerdo con lo que usted está concluyendo. Ya, ¿Qué se refiere a ya, eso? entonces, sí, amén. Y después el subtítulo, no sé si tiene algo más que agregar mi hermano Eduardo con respecto a esta referencia. No, esa referencia no, porque ahí Ya, también estas personas le dicen a Moisés, porque hablan ahí con Moisés, y ahí eso por mm, eso le hacen la pregunta y claro. ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Le Mm, preguntan, ¿cierto? Le preguntan ahí después que le hablan de rechazo. Le hablan de rechazo, le preguntan, ¿cierto? ¿Quién ha puesto gobernante y juez sobre nosotros? Nosotros vemos que, bueno, quien puso por juez allí gobernante sobre Israel en esos tiempos fue Dios. Dios llamó ahí a Moisés, ahí nos acordamos que en medio de la zarza que ardía, ¿cierto? La voz de Dios, allí estaba la presencia de Dios y lo llamó a Moisés, bueno, para llamar la atención de él, y una vez que se acercó Moisés, trató con él y le dijo el propósito que Dios tenía con su pueblo y con Moisés, ¿cierto? Le dice cómo tenía que hablar a los egipcios, al pueblo de Egipto, y también a Israel allí, y sobre todo a los egipcios, ¿cierto? Al faraón para que deje, ¿cierto? Salir a su pueblo.
Entonces, vemos que en esa pregunta que le hace este joven ahí a Moisés, bueno, quien puso por juez fue Dios a Moisés, Mm, ¿cierto? Fue Dios a Moisés. Y de hecho, entonces al que maltrataban, como dice la referencia, a su prójimo, le rechazó diciendo, ¿quién ha puesto gobernante y juez sobre nosotros? Le rechazó, esta persona rechazó, ¿cierto?, claro, el acto que estaba amén. haciendo Moisés. Hubo un Sí, rechazo, correcto. ¿cierto? Entendido. Lo rechazó porque lo estaba Sí, maltratando. amén. Pero ahí vemos la cualidad que tenía Moisés, ¿cierto?, de ser un hombre de acto, un hombre quizás de decisión también, de decisión, porque por ahí anteriormente había dado muerte a un egipcio, alguien, bueno, es Sí, referente a lo amén. mismo, Mm, y yo creo que también una de las cosas que Dios nos llama a alguien, ¿cierto?, que Él no cree que le va a ser útil. ¿Cierto? Dios nos así es. llama para un propósito en su obra, ¿cierto? A una persona que va a ser un inútil, por decirlo de una manera, para que lo Mm, comprendamos mejor. Así como llamó también a Saulo, ¿cierto? Saulo era aguerrido, una persona también ahí decidido por sus cosas, pero Dios tenía un propósito con él. El instrumento escogido me es este, le dice ahí, ¿cierto? A uno de sus varones, Dios a uno de sus varones, presentándoles a Saulo. Varón escogido me sí, es este, les instrumento en mis amén. manos, instrumento escogido me es Mm, este. Entonces, así como eligió también ahí a Moisés, también a Saulo. Entonces vemos amén. que, bueno, es Dios quien decide todas las cosas y a través de estos ejemplos vemos que Dios no rechaza a su pueblo. Dios siempre estuvo Mm, preocupado por su pueblo, no le rechazó, siempre estuvo pendiente de ellos y porque quería hacerlos volver, o sea, quería tratar con ellos, quería tratar con ellos. Nosotros hemos visto en otras lecciones por ahí una referencia que a mí me llamó la atención en algún momento que decía Israel era una de las naciones más insignificantes de toda la tierra en ese tiempo. Una de las naciones más mm, insignificantes, una nación que no tenía mayor poderío como otras grandes naciones en ese tiempo, el mismo Egipto, qué sé yo. Pero Dios quería tratar con ellos, tenía un propósito con ellos. así es. Los había Amén. elegido para un fin, para un fin. A lo mejor, no sé, pues Dios vio algo en ellos también, por lo cual, ¿cierto?, los llamó. Y además que también de toda aquella descendencia, de todo aquello también iba a nacer el Mesías, ¿cierto? Nosotros vemos que de toda descendencia de Abraham allí también iba a nacer el Mesías, ¿cierto? El Cristo. Entonces, había todo un propósito. El mismo hecho que Israel desechara al Mesías, había un propósito en ese principio, porque de esa manera los gentiles nosotros íbamos a llegar al conocimiento Así también es. del Señor, Amén. porque Mm, nosotros nos teníamos heredad como lo tenía Egipto, como lo tenía, perdón, Israel, o sea, por ser el pueblo de Dios, ¿no? Nosotros no tocábamos parte ahí, pero todo iba encaminado para eso, los propósitos del Señor. Eso, mi hermana. amén. Amén. Ahí quedó clarito porque eso es lo que remarca ahí la palabra desechar, ¿cierto? Así que el Señor nos ayude, nos bendiga. Vamos a seguir avanzando entonces con el subtítulo número 2, que también nos hace otra pregunta. Dice, ¿ha suspendido Dios todo trato con ellos ahora y en el futuro? Refiriéndose también al pueblo de Israel. Hermana Connie, tenemos una referencia en Romanos 11:25, por favor, para que nos ayude. 28 y 31. 11:25. Amén. El 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El 28, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y el 31, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Amén. Amén, amén. Entonces también aquí está clara en esta referencia donde dice, donde nos hace la pregunta, dice, ¿ha suspendido Dios todo trato con ellos ahora y en el futuro? Entonces la respuesta es no, ¿cierto? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, Pablo hablando aquí también, ¿cierto? Que nadie sea ignorante con este misterio que el Señor tenía para con su pueblo Israel, ¿cierto? Que donde dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, era un propósito de Dios para con el pueblo de Israel, con el propósito que nosotros los gentiles llegásemos a, ¿cierto? A conocer
esta salvación. Como bien decía nuestro hermano Eduardo, que hubo una preparación aquí, ¿cierto?, en el apóstol Pablo, una preparación especial para que él lleve el nombre del Señor Jesús y que a causa de eso nosotros como gentiles podamos a conocer también a este Salvador. Era ese el propósito, dice aquí por medio de su palabra. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y después dice así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. O sea, la descendencia de Israel, ¿cierto? Entonces el Señor los tiene en consideración a ellos como su pueblo predilecto. Y después dice, así también estos ahora han sido desobedientes. Era también el propósito de Dios porque sabemos que nuestro Dios es un Dios justo, ¿cierto? Y que Él tiene el dominio sobre todo, propósitos únicos, decretos que nuestro Dios tiene, dice, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. ¿Ve? Entonces, que es hermoso, mis hermanos, como Dios tenía todo esto perfectamente, un plan de salvación, un plan de redención para esta humanidad, que no éramos descendientes, ¿cierto?, de Israel, pero que por la gracia de nuestro Dios hemos podido también alcanzar este privilegio. Y después el subtítulo número 3 nos dice, Pablo se ofrece a sí mismo como un ejemplo de que Dios no ha desechado a su pueblo. Miren cómo lo va hablando el Señor y cómo nos muestra a través de la vida del apóstol Pablo, ¿cierto? Que él era perseguidor de la iglesia, como todos lo sabemos, ¿cierto? De la iglesia, de los que presentaban a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Como Salvador. Y cuando él perseguía aún a los cristianos, ahí dice su palabra que vino el poder transformador de Dios y ciertamente lo transformó para sí. Tuvo que pasar este proceso, ¿cierto? Un proceso fuerte. Después vemos que como Dios es perfecto, tiene una orden para hacer las cosas, ¿cierto? Y envió a Ananías, le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Y ahí nombraba a los gentiles y a muchas naciones. Y así lo hizo el apóstol Pablo, ahí fue cumpliendo su ministerio tal y cual como Dios se lo reveló. Y por eso dice Pablo se ofrece a sí mismo como un ejemplo de que Dios no ha desechado a su pueblo. Y él declara que él es israelita, ¿cierto? Ahí como decía en la introducción de este capítulo 11, dice, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Ve? Él entonces era descendiente. Dice, y Dios no me ha repudiado. Tenemos una referencia, mi hermano Eduardo, en 1 Corintios 15:10 y mi hermana Connie en Efesios 3:8. Amén. 1 Corintios 15:10, en el nombre del Señor. Amén. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Amén. Ahí vemos también la humildad del apóstol Pablo, ¿cierto? Que a pesar de todo dice y reconoce que solamente por la gracia de Dios, Él es el que iba cumpliendo su ministerio por la gracia de Dios. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque Dios lo había elegido, ¿cierto? Con un propósito definido, especial, para que Él llevara este nombre y muchos pudieran conocer a nuestro Señor. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esa es la humildad que está apóstol Pablo, quien era también descendiente de israelitas, ¿cierto? Educado como pueblo de Israel, como sabemos que ellos son bien instruidos en la palabra del Señor.
De esta misma manera lo era el apóstol Pablo, pero aún eso él no lo hacía gloriarse ni vanagloriarse, sino que con humildad decía que por la gracia de Dios, él era quien podía hacer también este ministerio, cumplirlo como nuestro Dios le había demandado. Mi hermana Connie, la referencia de Efesios, por favor. Amén. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Amén. Aquí también sigue hablando lo mismo y dice, Dios no me ha repudiado, ¿cierto? Porque a pesar, yo creo que él meditaba en la vida pasada que él había tenido como perseguidor. Entonces dice a mí que soy el más pequeño de todos los santos, ¿sí? Porque él no fue, sabemos que él no anduvo con Jesús ni con los discípulos, ¿cierto? De aquel entonces, pero ni aún así fue la gracia abundante, ¿cierto?, sobre su vida para que él lleve este evangelio a los gentiles, y dice a través de las inescrutables riquezas de Cristo, solamente por el amor de Dios, por ese poder transformador, él podía también hablar de este Cristo real, de este Cristo verdadero que había transformado su vida y que él también anhelaba que muchos también del pueblo de Israel también pudieran comprender de esta misma manera, ¿cierto? También tenemos otra referencia en 1 de Timoteo. Le voy a dar lectura. 1 de Timoteo 1:14. Dice así en el nombre del Señor. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dos importantes, ¿cierto?, palabras aquí recalca la fe y el amor, porque sabemos que por amor Dios envió a su unigénito Hijo a este mundo, ¿cierto?, para salvar a este mundo de la condenación de la muerte. Y él dice, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es así como él ejercía su ministerio, ¿cierto?, y llevando la palabra verdadera para que muchos puedan conocer a este Dios, muchos que estaban extraviados, que servían a dioses paganos, ¿cierto?, a dioses que son solamente ídolos, que son solamente estatuas, ¿cierto? Pero él dice que con fe y con amor, de esta manera, ejercía esta labor que le fue encomendada. No sé si mis hermanos tienen algo más que agregar, que aquí el apóstol se ofrece como un ejemplo, dice, en comparación a lo que nos hace la pregunta la lección de este día, dice, donde dice, ha desechado Dios a su pueblo. Y él dice que se ofrece como un ejemplo. Si no hay nada más que agregar, vamos a pasar al punto 4. Dice, Dios había hecho un pacto con Israel, que nunca lo desecharía. Mi hermana Connie, hay una referencia, por favor, en Jeremías 33, 25, 26. Si tienen alguna acotación, díganla nomás, hermano, para que así vamos comprendiendo mejor. Jeremías 33, 25 y 26. Dice, así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Amén. Amén. Aquí podemos ver que Dios sí había hecho un pacto, ¿cierto?, con Israel. Dios había hecho un pacto que nunca los desecharía. Ahí lo está confirmando por medio de esta referencia,
¿cierto? Si no permanece mi pacto, dice, como el día y la noche. Hace una ilustración, siento una comparación ahí con el día y con la noche. Si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob. Pero como nuestro Dios es soberano, ¿cierto? Él cumple sus pactos, sus preceptos, y también quiere que los suyos cumplan con él, ¿cierto? Dice, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, porque haré, dice, volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Ahí nos da, ¿cierto?, la referencia que él dice que no, que Dios había hecho un pacto y que nunca va a desecharlo, ¿cierto? Nunca lo desecharía, él ya lo dijo. Entonces lo que el Señor dice, él lo cumple. Es muy, muy, muy importante también nosotros ir comprendiendo. Así a la rápida le eché una lección porque la verdad que por parte de la clase hermana Dorca tenemos en este mes harto trabajo y de hecho anduve visitando un hogar antes, así que cuando llegué le eché una mirada, un poco una repasada a la lección, pero veía como la perfección de Dios, la justicia de Dios se remarca en esta lección y la perfección de Él y el cumplimiento lo que le da a los pactos, en este caso con Israel, como Él lo había prometido, Él dice que Él lo va a cumplir de esta manera. No sé si tiene algo más que agregar mi hermana Connie, mi hermano Luis, mi hermano Eduardo desapareció, no sé qué le pasó. Probablemente tenga problemas de señal, como igual está corriendo harto viento. A mí de repente igual se me pega la imagen. Ya, entonces vamos a seguir con el subtítulo número 5. Dice, Pablo responde con claridad la pregunta, ¿no ha desechado Dios a su pueblo? Aquí tenemos una letra A y una letra B. Dice que desde antes conoció. En Salmo 33, 12, mi hermana Connie, por favor. Y yo voy a dar lectura a la de Amos. Amén. 33, 12. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Amén. Amén. Está claramente ahí que ese es el pueblo de Israel que Dios escogió, ¿cierto? Como heredad para sí, dice, un pueblo de Dios. Y podíamos ver por medio de la referencia que Dios hizo que ellos no pudieran entender que venía este Salvador, ¿cierto? Podíamos ver por medio de la referencia. Y aquí dice en Amós 3, 1 y 2. ¿Qué nos dice aquí? 3, 1 y 2. Hoy dice esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. También hablando del pueblo de Israel, ¿cierto? Dice, a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, pero también dice que los castigará por las maldades, porque como decimos que nuestro Dios es justo y a Él no se le escapa nada, entonces también aquí está escrito, ¿cierto? Y su palabra se cumple. Pero a pesar de todo eso, Dios no le ha desechado a su pueblo, sino que lo está guardando para el futuro, ¿cierto? Y la letra B dice, lo reclama como suyo. Lo reclama como suyo. Hay una referencia en Romanos 8:29. Le voy a dar lectura y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cierto? Hablando del pueblo de Israel y todos los que fueron antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Pero que dice
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él es el que venció en el madero de la cruz, en un holocausto perfecto, entregado, ¿cierto? Enviado por voluntad de nuestro Padre Celestial. Y para que Él, dice, sea el primogénito entre muchos, ¿cierto? Y aquí también considerado, obviamente, al pueblo de Israel, porque Él lo reclama, dice, como suyo, ¿cierto? No sé si tiene algo que agregar mi hermana Connie, algo más para complementar ahí. No, Y hasta el si no, momento está claro. ya. Todo lleva un no. Entonces, mm, pasamos entonces al subtítulo número 6, donde dice, se refiere a Elías. Esta sí que no la entendí mucho. No sé si usted me puede ayudar, hermana Connie, aquí en Primera de Reyes 19:10. Primera de Reyes 19:10. Si lo encuentra, por favor, dele lectura. Amén. Dice, así diréis, no estoy en Segunda de Reyes, perdón. Primera de Reyes 19:10. Ahora sí. Ya. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Amén. Amén. Aquí hablando Elías, ¿cierto? Elías y después el 14, a ver, ¿qué nos dice el 14? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Esta era la contrariedad que tenía Elías, ¿cierto? En aquel tiempo. Han derribado, dice, tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y el 18 nos dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. ¿Cierto? Un remanente que Dios guardó, que había guardado, ¿cierto? En aquel entonces. Y no tan solamente Elías era el que andaba, ¿cierto? El que estaba, no era él el único profeta, lo que puedo entender. ¿Usted me ayuda, hermana Connie? Es lo que puedo entender, que no tan solamente quedaba Elías, sino que quedaban más, otro remanente, ¿cierto? De que no, dice, no se doblaron sus rodillas ante Baal, ¿cierto? O sea, que no se extraviaron de nuestro Dios, puedo entender. No sé si necesariamente serán profetas esos 7,000, Ya, pero pero no, sí, creo que no, porque no, el mismo Elías dice que todos los otros profetas fueron muertos y solamente quedó él. Así que ese remanente de 7,000 es un grupo de personas X que Dios escogió para que Dios poder salvarle reservó. la... Mm, Claro, exactamente. exacto. Ya. Disculpen, hermanas, ¿me escuchan? Sí, correcto, le escuchamos. Ya, es que voy manejando. Miren, yo creo que a esas 7,000 que se refiere, eso sale ahí en la referencia, ¿cierto? Sí, Ya debe ser dice 7,000. seguramente a un número, al número de cantidad de personas que estuvieron presenciando el holocausto, que a lo mejor no se postraron en adoración hacia los dos dioses de Baal. Mm, Creo, no sé, yo ando manejando, no tengo mi Biblia en la mano, pero quizás se refiere a eso. Porque aparte de los profetas de Baal que estaban ahí, ¿cierto? En el holocausto quizás había gente expectante ahí, parte del pueblo, y a lo mejor a ellos se refiere. yo creo. En mi opinión, le vuelvo a insistir, no tengo mi Biblia aquí como para revisar el tema. Ya. Sí, porque dice el título 19 dice, Elías huye a Horeb.
era ciertamente cuando Elías estaba huyendo porque él pensaba que estaba solo, pero sí igual había un remanente ahí que no se postraron, como bien dice usted, ante Baal, ante los dioses paganos, ¿cierto? Claro, porque Elías era el único profeta del pueblo de Israel que quedaba, pues a los otros ya los habían matado a todos ya. Que él era el último que quedaba. Entonces, después de esa tremenda galla que se pegó, le dio miedo porque lo mandaron a matar. Y ahí es donde se fue a esconder. Exactamente. Pero claro, seguramente él debe haber pensado, ¿cierto?, de que había una cantidad de pueblo que no se postró ante los dioses de Israel. Pero vuelvo a insistir, yo llegando a la casa o en algún momento también le voy a pegar una revisadita. Veo que la hermana Connie también está grabando la clase, así que espectacular por ello. Eso, Amén. mi hermana, gracias. Ya, mi hermano, ya. Es ahí. Sí, yo igual pienso que es un remanente, pero me, Y el versículo no me, 18 lo confirma, claro, no me porque atrevo a hablar más porque como dice el la verdad es que hermano, no solamente estaban los profetas ahí enfrente a Baal, sino que era el pueblo de Israel que estaba siendo como tentado a postrarse ante Baal. exactamente, Y amén. Dios Así apartó esos es. 7.000 que menciona el versículo Mm, 18 para que no hicieran lo que le estaban pidiendo, que era mm. adorar a Baal. No sé, hermano Eduardo, si tiene algo que acotar aquí al subtítulo 6 donde dice se refiere a Elías. Mire, hermana, bueno, recién me estoy reconectando porque Sí, lo se vi me había ido que todo se el había. problema acá con Mm, la conexión. ya, El computador parece el problema, así que recién estoy volviendo a la vida. Así es que, mire, voy a leer la referencia. Primera Reyes 19. 19, 10, 14 y 18. Ya, La leamos la 10 y el referencia. 14 son la misma. 19, ya, 19, 10 y 14. Disculpen el impas. Parece que hay un tema con el computador. Seguramente caducó el antivirus. Mm. Le voy a tener que echarle isofor nomás, parece. Porque el Piden antivirus, actualización hasta los no, teléfonos. claro, Yo todo el igual está tema así, pasa de repente, la actualización. tecnología. Así Primera es. Reyes 19. Sí, 10, 19, 10. Elías huye a Oreb. Eso fue cuando había muerto a los profetas de Baal. Sí, Cuando amén. huyó porque lo querían matar a causa de lo mismo. Sí. ¿Quién era Jezabel? ¿Quién era? No me acuerdo, Jezabel. Ujú. Y lo querían matar. 19, 10, 14 y 18. El número 10, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 14 y 18. Él respondió: he sentido un vivo celo. Bueno, dice lo mismo, como decía ahí. 18. Y Mm, yo haré que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Sí, bueno, ahí habla de aquellos que, bueno, no se inclinaron ante Baal, al parecer, sí, ¿cierto? Y sí, no se amén. dejaron llevar en la adoración, ¿cierto? Contra estos dioses paganos, Exactamente, sí. ante Baal. Y yo haré que queden en Israel 7.000. Ujú. Eso me parece que lo habíamos visto también por ahí al principio, parece, donde hablaba también de 7.000. En definitiva, es un remanente que Dios allí tenía resguardado, Y que, claro, ¿cierto? que tenía guardados Fueron, para que le adoren, para que le sirvan. Claro, porque no todos se fueron tras Baal. Al parecer ahí no es, todos se fueron. sí, amén. Quedó un remanente. Y bueno, de ese remanente, bueno, Dios se también se valió para que le adorasen y pueda continuar adelante la obra de él, el propósito de él. El subtítulo vieron, bueno, el subtítulo 5 también. Pablo responde con claridad a la pregunta: ¿no ha desechado Dios a su pueblo? Claro, el apóstol, él también reconoce que Dios no ha desechado a su pueblo, Sí. que de antes lo conoció y lo reclama como suyo siempre. Lo veíamos en una referencia también, la referencia de Romanos, me parece, Romanos 11,
de Sí, Romanos 11 correcto. también, que Ahí queda da, claro también, sale. pues, de que Dios ahí también había un propósito ahí también, porque también era que los gentiles también vengan al conocimiento de la verdad, sean injertados, porque nosotros en el fondo somos injertados en el pueblo de Israel, o hemos injertados porque nosotros no somos Mm, descendientes de Israel, no. así como lo reconoce el apóstol Pablo, ven que él también era descendiente de Israel, ¿cierto? También se consideraba israelita del río Benjamín, circuncidado, en fin, conocía la ley, pero no así nosotros. Nosotros fuimos injertados y por lo tanto también Dios para todo tuvo un propósito. Con su pueblo, Amén. dice que todavía está tratando Sí, con su pueblo, dice aún cuando Jesús el Señor venga también, ¿cierto? En las nubes a buscar a su pueblo, ¿cierto? A buscar a quienes le creyeron, le aceptaron. Dice que también después volverá, ¿cierto? Nuevamente a tratar con Israel, porque la idea también de que Dios quiere que su pueblo realmente reconozca al Mesías, que el Mesías vino, que reconozcan eso, ¿cierto? La totalidad de Israel, porque algunos creyeron al Mesías, pero otros todavía esperan que venga el otros no. Mesías, o sea, no reconocieron a Jesús Sí. el Señor, que Él era el Mesías prometido. Entonces Mm. Dios, a pesar de esta dureza del corazón de Israel, quiere que el corazón de ellos se vuelva un corazón que reconozca que Jesús era el Mesías, y que va a venir Pero con todo, poder, y va a venir con poder sí, nuevamente para que, en el fondo, para que le reconozcan y se arrepientan y puedan salvarse también. En el fondo, el propósito de Dios es que, bueno, primeramente, Él ha hecho todo por su pueblo, para que su pueblo se vuelva a Él. Y de ahí también que amén. los gentiles también puedan conocer también de Dios, nosotros podamos conocer al Señor, podamos alcanzar también salvación, porque nosotros por herencia no nos alcanzamos salvación. Nosotros, por no ser descendientes de Israel, nosotros no alcanzábamos, no conocíamos la ley tampoco, ¿cierto? De Moisés, no conocíamos nada de eso, pero solamente Mm. por allí por digamos, digamos, el sacrificio de Jesús, el Señor, nosotros alcanzamos la salvación, a ser injertado, así Amén. como le Por expresa la voluntad de el Dios. apóstol, claro, Mm. por la misericordia de Dios, Por así la como en estas voluntad de cartas, Dios. claro, como en estas cartas el apóstol se refiere a los que estaban ahí en Roma, a los israelitas, y también a los gentiles que se estaban, ¿cierto?, sumando, reconociendo también a Jesús y buscando este evangelio también. Así es que, Y todo esto era un así es que propósito, un plan todo un perfecto de Dios, propósito de pues. Dios, Aquí lo podemos ver en esta claro, lección. claro, Ya esto está refiriéndose toda esta lección en sí, pues, claro. Que de habla que que todo Dios es no ha un desechado a su plan de pueblo. Dios. Ujú. Claro, una Amén. pregunta que se hace ahí, que bueno, el apóstol hace y Sí. también él mismo la responde, y la responde también con todas estas referencias, con todas estas referencias que hemos visto A en la el luz de Nuevo y la en el Antiguo palabra. Testamento. Claro, a la luz de la Amén. palabra él le deja Sí, a claro la luz que de la palabra. Dios no ha desechado a su pueblo, y si lo No lo ha provocó de desechado alguna porque manera, él mismo provocó de que el corazón de Israel, de los israelitas se endureciera, pues, con este propósito de que claro, los gentiles también alcancemos salvación. eso le iba a Entonces, decir, sí, había un propósito de ahí. exactamente. Los provocó a celos también con el hecho de que los gentiles aceptaran al Señor y tuvieran Mm. salvación, porque en estas cartas que el apóstol les escribe, bueno, vemos que hay esas diferencias que hay, que los israelitas, los judíos allí trataban de alguna manera pues, someter a prueba a los gentiles, diciendo, colocándole ahí para ver si realmente eran merecedores de ser salvos o si no desecharlos, porque ellos le hacían ver su ley, le hacían ver de que eran descendientes de Abraham, una serie de cosas o le hacían penitencia, como le decíamos nosotros, de alguna manera así, para comprender en el lenguaje simple, para ver si ellos Mostraban todos los realmente requisitos. estaban claros, contaban con los requisitos Sí, o las aptitudes para pasar a ser salvos o de sí, alguna manera tener esta heredad con Israel. Entonces por ahí los desechaban, no los aprobaban. Entonces por eso sale ahí el apóstol y les dice que, bueno, Jesús el Señor, pues, Jesús fue el que encerró toda la ley de Moisés, toda la ley que venía de antes, que era ¿cierto? El tutor que había, ¿cierto? Esta ley, mientras llegaba quien iba a encerrar toda la ley, que era Jesús el Señor. Y los gentiles y amén. nosotros alcanzamos esto, nosotros no vivimos los tiempos de la ley de Moisés, no nos regimos por esa ley antigua, como los judíos, pero como gentiles sí, bueno, alcanzamos salvación y misericordia de Dios solamente por el sacrificio de Jesús, por la sangre que se derramó, por ese nuevo pacto. Por ese nuevo pacto nosotros alcanzamos a injertarnos ahí. Y él les deja claro el apóstol primeramente que, bueno, Dios permitió todas estas cosas como veníamos conversando para que el pueblo, realmente para que el pueblo se vuelva a Dios.
para que los judíos, los israelitas, reconocieran, ¿cierto?, a Jesús el Señor. Y que de hecho no había, como le dice el apóstol también por ahí, que ya no iba a haber diferencia entre judío ni griego, ¿cierto? O entre judíos y gentiles, porque Jesús se ofreció por todo, se Amén. ofreció, Así es. se ofreció por todo. Y ahí nosotros alcanzamos esa misericordia, la segunda parte, digamos, de todo este proceso, que era con lo que nos tocaba a nosotros con la muerte de Jesús, con su sangre, ¿cierto? Nos tocaba a nosotros. Así es que la pregunta que hace el apóstol también se las contesta a través de estas referencias, estos subtítulos, de que en ninguna manera Dios ha desechado, A su nunca ha pueblo. desechado a su pueblo. Mm, Ha hecho un pacto amén. con Israel, porque el propósito de Dios es que Israel que se salve, o sea, que crea, ¿cierto?, a su promesa y también al sacrificio de Jesús, de que el Mesías vino, el Mesías vino, pero muchos lo desecharon, no lo reconocieron. Eso, mi hermana. Amén. Amén. Entonces está toda clara la lección. Vamos a pasar al texto que se encuentra en Romanos 11:31, que dice, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Amén. La conclusión nos dice, en vez de desechar a su pueblo, Dios extendió bondadosamente sus manos y salvó un remanente para alabanza de la gloria de su gracia. Aquí en Efesios, hermana Connie, si me puede ayudar, en Efesios 1:6 hay una referencia que sale Amén. aquí en la conclusión. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Amén. Claramente también está, dice, que en el amado nosotros hemos sido salvos por su gracia, para alabanza de su gloria. A través de Jesús sabemos que Él es su Hijo amado, en el cual el Señor se compadeció, en el cual mi alma se complace, decía, ¿cierto? Porque Él se sometió a la voluntad de Dios, obedeció fielmente al plan perfecto de salvación. Y dice, con la cual nos hizo acepto en el amado. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo sabemos nosotros que hemos podido, por la gracia y misericordia de nuestro Dios, alcanzar salvación. Los himnos son el 223, ese lo sabemos, es alabado el gran manantial, y el 206, ese yo no lo sé, no sé si alguno de ustedes, mis hermanos, lo sabrá. El himno 206, Sí, hermana, yo sé ese himno. ¿usted lo sabe? Sí, pues hermana, Ah, ya, todavía me lo sé hasta de memoria. ya ves, si se lo Bendición, sabe, cante. tu gran destino cumple, que Dios Ya, es luz al mundo proclama, que el hacedor de las naciones quiere que nadie muera en densa oscuridad. Nuevas amén, bonito. alegres al mundo dan, nuevas de redención, de amor y libertad. Seguimos, impecable. Así que, Amén. si Así que quiere, usted va, yo va le a apaño entonar con el ese himno. himno, ¿cierto? Ni un Amén. problema, hermana. Ya, mi hermano, gracias por su colaboración. Como les decía, he estado bien alejada estos días del estudio bíblico, me han salido muchas cosas extras, pero gracias al Señor que hoy día pude llegar y gracias al Señor que ustedes igual pudieron estar presentes, mis hermanos. Entonces vamos a pasar a la distribución de los subtítulos. El 1 y el 2, el 1 y el 2 y el 3, ¿le parece a usted, hermano Luis, dar comienzo el día domingo? Hermano Luis, ¿está por ahí? Ningún problema. 1, 2 y 3. ¿Ya? El ¿La hermano introducción Eduard, o no? sí, la introducción también, por Ya, ok, favor. ok. Introducción entonces, porque el 1 es cortito, tiene una sola referencia. Y el 2, esa tiene dos referencias, no una sola. Así que, por favor,
Y el hermano Eduardo, el 3 y 4, por favor. Y la hermana Noé, le vamos a dejar el 5 y el 6, más el texto. Tres y 4 sí me correspondería a mí. Por favor, hermano Eduardo, Ya. sí. Amén. 3 y 4, aquí lo noté. Ya. Amén. Amén. Entonces, el 5 y el 6 le correspondería a nuestra hermana Noemí más la conclusión y el texto. Eso, mis hermanos, parece que nada se nos escapa. Hemos llegado a la parte final de este estudio bíblico. Gracias al Señor hemos podido cumplir con la ayuda de nuestro Dios. Yo le voy a pedir a mi hermana Connie que eleve una oración para que después estemos cantando también el corito. Señor le bendiga, hermana Connie. Amén. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has permitido reunirnos en esta noche para escudriñar tu palabra, para conocerte más por medio de ella, poder acercarnos más a tu presencia. Gracias porque tú nos permites tener este privilegio de aún poder escudriñar este libro santo, Padre Celestial. Te quiero pedir una unción especial sobre cada uno de mis hermanos profesores, que tú seas dándole gracias, sabiduría, entendimiento, cada vez que abran tu palabra, Padre Celestial, que sean abiertos sus ojos espirituales y puedan ver lo que quieras revelarles y también puedan tener la capacidad de poder entregarlo de una manera que los alumnos podamos aprender, Padre Celestial, y así también ellos puedan alimentar su espíritu por medio del aprendizaje de tu palabra que puedes entregarnos cada vez que la abrimos. Te agradecemos, Señor Jesús, este momento de comunión. Bendito Padre Celestial, y te pedimos también por los próximos servicios generales, Señor, y también el servicio de escuela dominical del día domingo, tanto de los niños como de los adultos. Tú seas, Señor, tu presencia en cada una de nuestras vidas, Señor, cada vez que nos reunamos y cada vez que estemos también en nuestra comunión íntima contigo. Te agradecemos, Señor, este momento que nos permites presentarnos ante ti y entregamos este estudio bíblico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces vamos a cantar el corito y después ya nos vamos a despedir. Yo amo la Biblia, la gran maravilla, mensaje precioso de Dios. A vida eterna en vez del infierno, me guía el libro de amor. Yo amo la Biblia, la gran maravilla, mensaje precioso de Dios. A vida eterna en vez del infierno, me guía el libro de amor. Amén. Amén.